Muy buenos días, le damos a todos la bienvenida a este devocional, a este espacio especial de estudio de la palabra, este espacio que tenemos cada jueves para tener ese momento de estudiar un capítulo de la Biblia. La Biblia es la bendición, una de las bendiciones más maravillosas que Dios nos ha dado. A través de ella nosotros somos instruidos, somos exhortados, somos enseñados. Ella es nuestro alimento espiritual. Es una necesidad para nosotros estudiarla cada día. Ella es la lumbrera que ilumina nuestro camino. Y bueno, que hoy esta palabra que vamos a estar compartiendo en el libro de Jueces también sea una palabra de mucha enseñanza, de mucho aprendizaje para nuestras vidas. Así que te invito allí a que busques tu Biblia. Y bueno, como les decía, ya estamos en el libro de Jueces. Y hoy vamos a estar estudiando Jueces en el capítulo 18. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias por tu bondad, por tu amor. Gracias, mi Señor, por tu Espíritu Santo que está en nosotros y con nosotros, que nos da sabiduría, que nos enseña, que nos guía. Gracias por tu palabra, Señor, a través de la cual, Dios mío, tú nos enseñas, nos exhortas, nos instruyes, nos preparas. Gracias porque ella es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, y tú la envías siempre con un propósito. Gracias por este espacio maravilloso y este tiempo que tú nos regalas, Dios mío, para que podamos compartir un capítulo de tu palabra, Señor. Oramos para que tu Espíritu Santo nos guíe y que este sea un día de gran bendición para cada familia y para todos aquellos que se unen en esta transmisión. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así como se lo pedíamos a Dios, que Dios te bendiga en gran manera en este día, tu vida, tu familia, y que podamos ver la gloria de Dios cada día en nuestras vidas. Bueno, vamos a compartir Jueces en el capítulo 18. Si recuerdas, hemos venido en este periodo histórico de los jueces, ese periodo donde vemos algo que parecería increíble, pero bueno, el Señor en Primera de Corintios nos habla de que todas estas cosas nos las deja como enseñanzas para nosotros. Y tiene que ver con la repetición del pueblo en alejarse del Señor. En ese momento son oprimidos por los enemigos. Ellos claman al Señor, se arrepienten. Dios les envía un juez que es un libertador para que les ayude en ese momento y vuelva a darle libertad. Restablecen su relación con el Señor, pero les decía que aunque parezca increíble, otra vez se vuelven a apartar de Dios y otra vez vuelven a pasar las mismas cosas. Hemos visto la cantidad de jueces que el Señor ya ha levantado. Es un periodo histórico de unos 300 años y nos dice que en ese periodo duraban unos años con Dios, otra vez se volvían a apartar, pero lo increíble de esto, a veces uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible que si ven lo que les pasa cuando se apartan de Dios, otra vez lo vuelven a hacer? Y ese es el libro de Jueces. Hemos visto jueces de pronto muy conocidos como Sansón, ¿verdad? Como Gedeón, como Débora, de pronto otros menos conocidos como Ahod. Y así, pues, hemos visto como esa historia del pueblo de Israel en esta época, que como lo vamos a estar viendo en estos capítulos finales, describen como esa crisis espiritual. Cuando hay crisis espiritual, también hay crisis moral y también, bueno, vamos a ver crisis familiar, crisis social, y yo creo que esa es una de las grandes enseñanzas que nos deja este libro, lo que pasa cuando nos apartamos de Dios, lo que pasa en nuestras vidas, en las familias y en la sociedad, cuando hay una crisis espiritual, porque a veces, aunque vemos como las crisis sociales, no entramos en lo que realmente produce esa crisis social, y tiene que ver también con la familia y tiene que ver con Dios cuando las personas se apartan de Dios y son desobedientes a lo que Dios establece. Y ese es el contexto en el que se mueve el libro de Jueces. Por eso, digamos, es un libro que todos tenemos que estudiar. Y como bien lo digo, qué maravilloso cuando aprendemos pues las bendiciones que Dios les da a aquellos que han sido obedientes, a aquellos que hacen las cosas conforme a Dios. Pero también es importante aprender, porque a veces pensamos que bueno, se desobedece a Dios y no pasa nada, pero cuando nosotros vemos las consecuencias, entendemos que desobedecer a Dios trae consecuencias y no buenas. Entonces vamos a entrar
en el estudio de Jueces capítulo 18. Nos dice la palabra del Señor: en aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Vemos que esta tribu de Dan, a pesar de que ya están en la tierra prometida, ya la tierra se ha repartido, ellos todavía no han logrado conquistar el territorio que les corresponde. Nos dice el versículo 2, y los hijos de Dan enviaron de su tribu a 5 hombres, de entre ellos hombres valientes, de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra, y les dijeron: id y reconocer la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaías y allí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaías, reconocieron la voz de un joven levita y llegando allá le dijeron: ¿quién te ha traído acá y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él le respondió: de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Yo creo que aquí comenzamos a ver lo que es una crisis espiritual. Ya este levita, porque recordemos que los levitas pertenecían a esa tribu escogida, esa tribu de sacerdotes, esa tribu que le servía al Señor, pero ya este levita ha dejado de servirle a Dios y ahora le está sirviendo a Micaía. Imaginémonos cómo está espiritualmente en este momento el pueblo de Dios, donde encontramos respuestas como esta, ¿verdad? Donde él ahora es sacerdote, pero de una persona, ya no es de Dios, ni sirve a Dios, sino que ahora le sirve a Micaía. Y yo creo que es importante para nosotros como detenernos a observar qué estaba pasando, porque yo creo que esta historia de Micaía nos muestra la crisis familiar también. Vamos a mirar el contexto de Micaía en el capítulo 17. Nos dice que Micaía le dice a su madre en el versículo 2, dice: el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados cerca, de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder y yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y aquí vemos entonces como que cómo llega la crisis y afecta a una familia, donde vemos a un hijo robándole a su madre. Y esta madre, cuando el hijo le dice: yo te robé, ella había lanzado una maldición al que se los había robado, pero ahora que se entera que es el hijo, de pronto en lugar de reprenderlo, en lugar de mostrarle pues lo malo que hizo, lo bendice y como si nada hubiera pasado. Entonces vemos que aún esa crisis espiritual que se está viviendo se ve reflejada también dentro de las familias, hijos robándole a las madres, madres que no corrigen a sus hijos y que por el contrario los llevan a la idolatría, y es lo que la madre de Micaías hace con él. Dice: y le devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te los devuelvo. Entonces imagínate lo que esta madre también le estaba enseñando a su hijo. Estaba enseñándole la idolatría, había dedicado ese dinero a hacer una imagen, cuando de las primeras cosas que Dios le dijo a este pueblo antes de entrar a la tierra prometida es que no se hicieran ídolos. Y aquí vemos a esta madre ahora enseñándole a su hijo acerca de la idolatría. Ahora dice el versículo 6, dice: en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Yo creo que estas son las frases que describen más el contexto social, espiritual y moral, donde cada quien hacía lo que querían. Y desafortunadamente, digamos, vivimos en una sociedad donde pareciera que la historia se repite, cada quien hace lo que quiere, sin importar qué tanto está afectando a los demás. De pronto, hijos que se comportan así con sus padres como y padres que se comportan con los hijos como ella. Entonces, vemos como esa crisis que lleva a todo lo que vamos a ir viendo
en este libro de Jueces. Entonces nos dice en el versículo 7, y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Yo te daré 10,000 siclos de plata por año, vestido y comida. Y el levita se quedó, ¿verdad? Y entonces vemos todo cómo está de mal. Y por eso a veces cuando vemos la sociedad, tenemos que entrar a mirar de pronto qué pasa en las familias o qué está pasando espiritualmente, ¿verdad? Ya habían dejado de colocar a Dios en el primer lugar. Ya vemos aquí a este hombre que debía estar al servicio de Dios, ya está al servicio del dinero, porque Micaías le ofreció que le pagaba y que le daba comida y le daba ropa, y entonces ya perdió la esencia de su llamado, de su ministerio, y todo esto nos va llevando a entender, ahora nos vamos a una tribu, esto pasa dentro de una familia, esto está pasando con los sacerdotes, ahora vemos lo que está pasando con la tribu de Dan. Entonces vemos, sigamos en Jueces 18, nos dice el versículo 5, luego de que los de la tribu de Dan se encuentran con el joven levita, dice, y ellos le respondieron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió, id en paz delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Entonces, imagínate ellos que están viendo de pronto la condición de este levita y le preguntan, que le consulta a Dios, y él ni siquiera ora o le pide a Dios, sino que enseguida dice, vayan que el Señor va con ustedes. Entonces vemos que esa crisis espiritual lleva a la gente a hablar de parte de Dios teniendo claro que no está hablando de parte de Dios. Y vemos entonces que cuando hay este tipo de crisis, la gente se olvida de Dios, se olvida de los mandamientos de Dios y comienzan a vivir como bien lo describe el libro de Jueces, como a cada quien le parezca. Ahora nos dice, entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos le dijeron, ¿qué hay? Y ellos respondieron, levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena, y vosotros no haréis nada, no seáis perezosos en poneros en marcha para ir y tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Entonces salieron de allí, de Sora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados con armas de guerra. Entonces vemos que Dios les había entregado otra tierra, la que ellos no habían conquistado, pero ahora van a conquistar una que no era la que Dios les había entregado a ella, porque vieron de pronto desprotegidos a los de esa ciudad. Entonces, muchas veces lo que Dios nos entrega, que de pronto pues nos toca conquistarlo, no nos esforzamos y buscamos de pronto el camino más fácil, y es lo que ellos ahora están haciendo. No se habían esforzado para tener la tierra y la promesa que Dios le había dado, y estaban buscando un camino más fácil. Ahora nos dice el versículo 12, fueron y acamparon en Kirián Jeraín en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy, al occidente de Kiriat Jeraín. Y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Entonces aquellos 5 hombres
que habían ido a reconocer la tierra de Lai dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en esta casa hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad, por tanto, lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita, en casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y de los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados con sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y habiendo subido los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta de los 600 hombres armados con ámbar de fuego. Entrando pues aquellos en la casa de Micaías, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros? Y ellos respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Una vez más vemos la condición espiritual. Vemos un sacerdote que permite pues que roben. Además de eso, él hace parte de esto, algo que no era de ellos, pero lo peor es que está también ayudando e induciendo a esta tribu a la idolatría. Vemos que lo primero que el Señor les advirtió a ellos cuando iban a entrar a la tierra prometida era que no se hicieran ídolos y que no hicieran lo mismo que hacían los demás. Pero aquí los vemos haciendo lo mismo y vemos una crisis completa familiar, espiritual y moral. Esto, por supuesto, es lo que lleva a las consecuencias desastrosas que hemos visto a lo largo del libro de Jueces. Y es algo que es importante revisar en nuestra sociedad. Cuando nosotros quitamos a Dios de nuestras vidas, cuando quitamos su palabra, cuando somos desobedientes a la palabra del Señor, siempre va a traer consecuencias y no buenas, porque la bendición y el respaldo viene de la obediencia a Dios y la obediencia a su palabra. Ahora, este sacerdote también traiciona al otro, o sea, no estaba bien lo que estaba haciendo con Micaías, pero ni siquiera es leal a aquel que le abrió la puerta de su casa. Entonces vemos que en todos los aspectos todo está mal. Y entonces nos dice el versículo 21, y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron su rostro y dijeron a Micaía: ¿qué tienes que has juntado gente? Él respondió: tomaste mis dioses que yo hice y el sacerdote y os vais. ¿Y qué más me queda? ¿Por qué pues me decís que tienes? Y los hijos de Dan le dijeron: no des voces tras nosotros, no sea que los ánimos coléricos os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a casa. Entonces, vemos injusticias por todos lados, vemos malos comportamientos, le robaron, él reclama, no le devuelven. Pero bueno, también vemos la condición espiritual tanto de Micaías como los de la tribu de Dan. Y yo creo que es un buen momento para que nosotros reflexionemos y meditemos sobre nuestra vida espiritual, sobre nuestra relación con Dios, sobre nuestra obediencia a la palabra, porque creo que el libro de Jueces nos confronta al mostrar una sociedad que se encuentra totalmente en caos, totalmente en crisis, donde los hijos roban a los padres no están bajo el cuidado de los hijos, sino por el contrario le enseñan todas las cosas que van contra la palabra del Señor. Entonces es tiempo como de revisar y confrontar. ¿Por qué? Porque el libro de Jueces es uno de los libros que, así como nos muestra lo que pasa cuando la gente se aparta de Dios, también nos muestra las consecuencias, ¿verdad? Y vemos en este capítulo lo que está pasando en las familias en ese momento. Ahora nos dice el versículo 27, y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais,
al pueblo tranquilo y confiado y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Entonces vemos cómo se aprovecharon de todas unas familias que estaban ahí desprotegidas, pero también estas familias, como bien lo recalcan, estaban aisladas de todo el mundo. Nadie se preocupó, nadie los defendió porque ellos vivían aislados. Eso también nos muestra pues que no es bueno aislarse de la familia, aislarse de los demás. Y en el caso de ellos, vemos entonces cómo la tribu de Dan, una tribu que hacía parte de esa gran promesa de Dios de entregarle una tierra prometida, en lugar de tomar la tierra que Dios le había dado, fueron a buscar de pronto una tierra que Dios no le había entregado porque era mucho más fácil. Y dice entonces el versículo 29, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan, su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí las imágenes de talla, y Jonatán, hijo de Gerson, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos las imágenes de talla de Micaías, que Micaías había hecho todo el tiempo en la casa de Dios estuvo en Silo. Entonces vemos cómo desafortunadamente todo lo hicieron conforme a lo contrario de lo que Dios les había dicho. Han metido imágenes en el templo de Dios, no le están sirviendo sacerdotes, sino quienes ellos pongan. Así que vemos una crisis. Y yo creo que, como les decía, es importante este libro de Jueces porque este libro nos muestra las consecuencias de la crisis espiritual. Por eso, si de algo tú y yo tenemos siempre que estar atentos es de nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual también se va a ver reflejada en nuestra familia, se va a ver reflejada en la sociedad en la que estamos. Y eso es lo que pasa. Increíble cómo de pronto algo que partió de un hogar como el de Micaías, que le había robado a su madre, ahora ha afectado a tantas familias, y esos ídolos que él se hizo ahora son ídolos que están en la casa de Dios y están en medio de toda una cantidad de familias de la tribu de Dan. Así que a veces pensamos que no, que una persona no afecta. Claro que afecta, claro que una familia afecta, claro que lo que una persona haga puede afectar a muchos. Por eso es importante para ti y para mí cuidar nuestra vida espiritual, la vida espiritual de nuestros hijos, la vida espiritual de nuestra familia, y por supuesto que esa vida espiritual también va a traer, digamos, consecuencias. Vamos a ver entonces familias bendecidas por Dios, familias que hacen las cosas conforme a la palabra del Señor. Vamos a ver hijos que hacen cosas conforme a la palabra de Dios, y esas son las recompensas que nosotros tenemos, ver cómo las familias y cómo nuestras familias pueden vivir dándole el primer lugar a Dios, cómo familias pueden vivir conforme a la palabra del Señor en tiempos de crisis. Y yo creo que sí es posible si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, si nosotros le damos prioridad a la palabra de Dios en nuestra vida. Espacios como este devocional lo que nos llevan es a eso, a que nosotros podamos sacar todos los días un espacio para estudiar la palabra de Dios, que debe ser la que guíe nuestros caminos, y que, como bien también en libros como Jueces, también nos muestre y nos enseñe históricamente las consecuencias de los errores y las consecuencias de apartarse de Dios. Así que te invito en esta mañana a que cada día busquemos más de Dios, a que cada día pongamos en primer lugar a Dios, a que cada día le demos ese primer lugar al Señor en nuestras vidas y que vivamos conforme a la palabra del Señor. Que Dios te regale un resto de día lleno de bendiciones, que puedas ver la bendición de Dios en tu vida, en tu familia, en el lugar donde tú estás, en tu trabajo, y que Dios cada día añada más y más bendiciones, y que podamos ver familias completas sirviendo al Señor y viviendo conforme a la palabra del Señor. Muchas bendiciones para todos y un fuerte abrazo en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones.